ya estamos transmitiendo. Todavía no se ve tal vez, pero ya casi está llegando. Muy buenas noches a todos. Ya hoy 9 de octubre del 2020, fin de semana. Esperando que todos ustedes estén bien, que estén gozando de las cosas principales de esta vida, que es salud, que es tener lo básico, techo, comida y abrigo, y también tener todo lo necesario para que puedan escucharnos con la tecnología de ahorita. Pero principalmente, ante todo eso, pues que puedan tener la aprobación de nuestro Dios por medio de las escrituras, que cada uno de ustedes, con todos estos videos que hemos estado haciendo, mayormente nuestro hermano Fernando, con toda esa buena explicación que él ha hecho, hayan podido llegar a buenas conclusiones o se estén esforzando por hacerlo, ¿verdad? Porque si no, entonces nosotros no perdemos nada, al contrario, ganamos muchísimo porque aprendemos mucho con todo esto y ayudamos a que el Evangelio siga adelante. Pero si usted no está haciendo nada por su alma, entonces está en gravísimos problemas. Sin embargo, estamos aquí para ayudar, ¿verdad? Hermano Fernando. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, amigos, siempre deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes, pidiéndoles a todos que por favor pues estemos hoy estudiando con la voluntad de que pedirle a Dios que nos dirija, que nos ayude para que podamos no hacer un estudio más, sino para que hoy podamos aprender algo sobre la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con palabras de oración. Mi hermano Marvin nos va a dirigir en palabras de oración. Claro. Y a empezar con un tema que ya hemos hablado de él anteriormente, pero queremos que todos ustedes, por favor, tengan lápiz y papel para que podamos compartir hoy sobre la palabra de Dios. Hermano Marvin. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí presentes en esta noche con el único fin, Señor, de estudiar tu palabra, de escudriñar ese tesoro tan grande que está en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido de una forma simple poder llegar hasta ella por todos los medios que has provisto para hacerlo. Gracias, Señor, porque no solamente llegamos a ella con todo lo que has provisto, sino que también nos da la facilidad de poder comprender por medio del Espíritu Santo y poder llegar no solamente a comprender, sino también a tomar decisiones que son para nuestro bien. Así que, Señor, no solamente te rogamos que nos ayudes a nosotros a analizar y a ver esto y a tomarlo con este deseo, sino que todos aquellos que están escuchándonos en este momento y nos escucharán después, también abran su corazón, Señor, para que puedan ser iluminados por medio de la palabra tuya y puedan llegar también a gozar de todas estas bendiciones riquísimas que tú nos das por medio del estudio de la Biblia. Ayuda, Señor, a cada uno. Ayúdanos a nosotros a explicar y hablar de la mejor forma, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, para que todo lo que hagamos aquí sea para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis estimados amigos, hoy, hermano Marvin, ¿se escucha bien? Sí, bien, bien. No se escucha muy bajo, ¿no? ¿Se escucha bien el volumen? Yo los puedo escuchar bien, bien, bien. Voy a hacer la prueba acá en el Facebook. Listo. Y se está escuchando bastante bien. Vamos a compartir mi pantalla porque vamos a estudiar hoy sobre lo que hemos estado hablando estos días. El tema de entrada es ¿qué piensa Dios de los que se apartan de la verdad? Yo quiero que todos vean esa imagen que estoy poniendo ahí. Es una imagen donde me llama mucho la atención cuando Jesús predicaba, la gente escuchaba. Pero hermano Marvin, ¿qué escuchaba la gente de Jesús? ¿Se ha puesto a pensar eso? Sí, claro, claro.
Me interesa mucho el hecho de lo que se vaya a decir acá, pero yo siempre he pensado que lo que Jesús vino fue a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces él vino a hablar lo que eran las palabras de Dios, ¿verdad? El mensaje de Dios por medio Eh, de la ley también. pero yo quiero que ustedes observen este pasaje que tengo ahí en pantalla. Hechos capítulo 15, versículo 7. Si quiere lo puede leer, mi hermanito. Claro. Vamos a tenerlo aquí por aquello. Hechos 15, 7. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Es importante. Ahora, yo quiero preguntar, ¿qué predicaba Jesús? Cuando Jesús reunía a las multitudes, ¿qué era lo que predicaba? ¿Qué era lo que este hombre decía que atraía tanto a las masas? ¿Qué era lo que este judío enseñaba que él cautivaba, enamoraba el corazón de la gente? Bueno, Pedro, vemos que él nos dice que oyer que Dios me escogió entre vosotros para que la gente, para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del evangelio. Esto es muy importante, la palabra del evangelio. ¿Sabe por qué quiero recalcar mucho sobre esto? Porque usted, cualquier persona que escuche, le va a decir, varón, yo creo en esto. Solamente en esto creo yo. Ah, qué bonito. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando la gente dice que cree solamente en esto y uno los confronta con esto, entonces empiezan a decir, es que yo creo, es que a mí me parece, es que mi pastor me dijo. Entonces no es tanto que crean en esto. Yo quiero recalcar hoy, en esta noche, lo que la palabra de Dios dice. Y es que Pedro predicaba, escuchen, la palabra del evangelio. Lo que quiero recalcar es que el evangelio es la palabra de Dios. Y lo que quiero recalcar es que este judío, cuando predicaba a Jesús, él predicaba la palabra de Dios. Y cuando usted habla o cuando a usted se le expone a algo, usted dice, yo creo en la palabra de Dios. Por eso, hermano Marvin, si usted ha notado algo importante en la sociedad hoy en día, todo el mundo dice creer en la palabra de Dios, pero cuando usted le dice que obedezca al evangelio, entonces dice, no, yo creo solo en la palabra de Dios. Sí, sí, Pero, claro. pero Pedro nos está diciendo que la palabra es el evangelio. Por eso recalco, vea la versión de las Américas, por aquí la tengo, dice, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y la creyeran. O sea, oían la palabra y la creían. ¿Por qué es importante eso? Porque resulta que cuando preguntamos, hermano Marvin, ¿podemos creer en la palabra de Dios y no creer en el evangelio? A ver, dibújenme la verdad. Es que sí, que es demasiado, o sea, me refiero a cuando digo es demasiado, es que es imposible. ¿Cómo se puede hablar así? Sería como decir no sé, que hacer un triángulo de un cuadro que al mismo tiempo, o no sé, hacer algo que se supone que se puede hacer, pero que no se puede hacer a la vez. Es que es muy abstracto eso. No, no, no. Porque es que, y el punto donde yo los quiero enfatizar hoy es que la gente, todo el mundo, cualquier religioso dice, yo creo en la palabra de Dios.
Pero cuando usted le dice, ok, usted cree en la palabra de Dios, hay que creer en el evangelio. Dice, no, 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 no. La palabra de Dios es una cosa y el evangelio de Dios es otra cosa. No, Pedro está diciendo que la palabra es el evangelio. Y es importante que usted, amigo, que nos está escuchando, amiga que nos está escuchando, señor, joven, señorita, tome en cuenta que cuando decimos a la gente que hay que obedecer el evangelio, es obedecer la palabra. Quiero que ustedes vean algo muy importante aquí. ¿Qué piensa Dios de los que se apartan de la verdad? De hombres o mujeres que leen la Biblia, leen la palabra de Dios, y dicen, ah, qué bonito, que hacen esto. Dicen, qué bonito, qué palabra más poderosa. La guardan, pero no pasan de ahí. Cuando eso pasa, yo quiero invitarlo a usted, amigo, primero, Hechos 24, esto es otra expresión que abunda en la boca de todo el mundo. Yo creo en la gracia del Señor. Solamente en la gracia del Señor. Otros dicen, yo creo solo en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 24, hermano Marvin, ¿lo puede leer? Claro. Hechos capítulo 20. Versículo 24. Dice así, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ya, entonces, me pregunto, hermanos, que hoy vamos a hacer muchas preguntas a los textos que vamos a estar viendo, porque me pregunto ¿puede alguien decir que cree en la gracia de Dios y no cree en el evangelio? Es igual, puede alguien decir que cree en la palabra y no obedecer el evangelio o no creer el evangelio? Dice que recibir al Señor Jesús, ser testigo del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio, amigo, para que usted sepa, el evangelio es la gracia de Dios. Tengo una versión por aquí que se llama la versión Besum. Y vea cómo dice, más de nada hago caso ni tengo la vida por preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El testificar el evangelio de la gracia de Dios. Oh, esto. Si usted dice que cree en la gracia de Dios, tiene que creer en el evangelio. Si usted dice que cree en la palabra de Dios, tiene que creer en el evangelio. Porque el evangelio es la palabra y el evangelio es la gracia de Dios. Ahora, vea otra pregunta. Pero me digo porque se me hizo por la China. A ver. ¿Qué se me hizo? Hermano, es como decir ese tipo de pregunta de que si uno puede creer en la palabra de Dios y no creer el evangelio, es como entonces decir un disparate como si se puede ir a la luna a pie, ¿verdad? De aquí a la luna a pie, si se podría hacer eso. Exactamente. O sea, los dos tienen una respuesta que no. Se le perdió el cursor. Agite bien el mouse. Así ya adelante. Ok. Ahora, vean esta segunda pregunta. Juan 1:17 es muy importante. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Léalo, por favor, hermano. Sí. Dice Juan 1:17. Pero ahí mismo en Hechos 20, cuando leo Hechos 20, antes que se me olvide, Hechos 20:24, léame, en Hechos, y es donde yo quiero recalcar, en Hechos capítulo 20, versículo 24, dice que el evangelio es la gracia de Dios. Correcto. Pero en Hechos 20:32,
hay una aclaración muy importante. Véanlo ahí. Dice, Léalo. y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, ¿se están dando cuenta todos? La palabra es la gracia de Dios. Ujú. A la palabra de su gracia, versículo 32. En el versículo 20, Hechos 20:24, dijo que del evangelio de la gracia. Y en el 32 dice a la palabra de su gracia, que tiene poder para construiros. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es la misma idea que está aquí en Hechos capítulo 20, versículo 32. A la palabra de su gracia, que tiene poder para construirnos. ¿Y por qué es importante esto? Porque en Juan 1:17, vean lo que dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay otra palabra que se agrega aquí. La gracia es la verdad y fue dada por Jesucristo. Cuando decimos la gracia fue dada por Jesucristo, estamos hablando de qué? De algo diferente, hermano Marvin. Algo diferente al evangelio, algo diferente a la palabra de Dios. No. Entonces, quiero recalcar 3 palabras que hemos visto. Si usted dice que cree en la palabra, tiene que creer en el evangelio. Si usted dice que cree en la gracia de Dios, tiene que creer en el evangelio, porque la gracia es el evangelio. Y si usted dice que cree en la palabra de Dios, en la gracia de Dios, tiene que creer en la palabra. Estas 3 cosas van 100% relacionadas. Y en algunos pasajes, la palabra de Dios utiliza la palabra evangelio para referirse a la gracia. Utiliza la palabra para referirse a la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia fue dada por medio de Jesucristo. Romanos 5:2 es un pasaje muy importante. Leámoslo, por favor, hermano. Claro, ya lo busco. Dice así, Romanos capítulo 5, versículo 2, me dijo, ¿verdad? 5:2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gente siempre saca las palabras fuera de contexto. La gente dice que cree en la fe. Bueno, la fe es la gracia del Señor. Yo no sé si me estoy explicando bien todo el enlace que estoy tratando de hacer aquí. Lo que trato de entrelazar es que si una persona dice que cree por fe, es que la fe es el evangelio. Es que la fe es la gracia de Dios. Es que la fe es la palabra de Dios. Romanos 10:17. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. El punto clave en todo esto es que estoy tratando de buscar pasajes en la Biblia para demostrarle a usted que usted a veces, amigo o amiga, se expresa por falta de ignorancia, por falta de conocimiento, se expresa mal. Porque si usted dice que cree en la fe, que usted cree en la fe de Jesucristo, tiene que creer en el evangelio. Si usted dice que cree en la gracia, que usted es salvo por gracia, yo también soy salvo por gracia, que es el evangelio. Si usted dice que cree en la palabra de Dios, claro, yo creo en la gracia de Dios, que es la palabra de Dios. Y yo creo por fe, claro que sí. ¿Por qué? Porque la fe es la gracia del Señor. Romanos 1:17 es un pasaje muy importante también. Dice así. Romanos 1:17. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ojo esto. El evangelio es la justicia de Dios.
Y el evangelio, según en este pasaje, es el que dice la justicia de Dios, ojo, la justicia de Dios, aleluya, la justicia de Dios se revela por fe. Explíquenme eso. ¿Qué significa eso? La justicia de Dios, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa eso? Es que el evangelio es tan importante porque todo lo que es justo, todo lo bueno y todo lo correcto está en el evangelio. Y el evangelio es, para que me entiendan, es el vehículo que nos lleva a la fe. La verdadera fe está en el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es la justicia de Dios. No hay fe, y quiero recalcar esto, no hay fe fuera del evangelio. Quiero recalcarlo, porque en el evangelio, la justicia de Dios, es como que el escritor dijera, porque solamente en el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio abarca ¿qué? Yo quiero recalcar todo esto. El evangelio que abarca la justicia de Dios, abarca la fe, abarca la gracia, abarca la palabra de Dios. 4 cosas que abarca el evangelio. Y esto lo deja usted en jaque mate, mi amigo. ¿Sabe por qué? Porque si usted dice que usted es salvo por fe, entonces si usted es salvo por fe, tiene que obedecer el evangelio. Porque el evangelio es la fe. Si usted dice que es salvo por gracia, está bien. Entonces tiene que obedecer el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es la gracia de Dios. Y si usted dice que cree que solamente, si usted dice, yo creo en la palabra, entonces tiene que creer en el evangelio. A donde nos quiere llevar a todo esto es que aparte del evangelio, nadie puede hacer una división. Nadie puede decir que es salvo por gracia, pero no obedece el evangelio. Nadie puede decir que es salvo por fe y no quiere obedecer el evangelio. Es mentira. Nadie puede decir que cree en la palabra de Dios y no quiere creer el evangelio. ¿Saben por qué no es correcto eso? Porque Romanos 1:17 dice, porque es en el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe. Mano, Dígame. aquí tengo una versión que dice, de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Excelente esa traducción, esa es la versión que hay, actualizada. No, esta es la nueva versión internacional. Ok. Esa es la idea de este pasaje. Ahora, a ver qué importante. Romanos 4:5. Y después el versículo 13. Romanos 4:5 y después el 13 dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ojo eso. Bueno, la traducción correcta no es por, es para. Para. Porque la mayoría de esas traducciones son hechas por calvinistas. Y ellos creen que el hombre, que la fe sola justifica. No, la fe, el texto griego lo que dice es que la fe me cuenta para justicia. Es la diferencia. Una cosa es para justicia. O sea, el propósito de mi fe es llevarme a la justicia. No que mi fe es por justicia, porque yo soy justo. No, señores. Mi fe me lleva a la justicia. Eso es lo que quiere decir Romanos 4:5. Y vean qué importante, porque dice más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta para justicia. Es la traducción correcta. Su fe se le cuenta para justicia. ¿Por qué cito este pasaje? Porque quiero demostrar que si el evangelio es la justicia de Dios, ok, la fe igualmente es la justicia de Dios. Y vean en el versículo 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham,
o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la justicia, ahí la misma, por, en el griego es eis, Ahora, para justicia. Y el punto, mi estimado amigo, es, ahora sí, con estos 4 puntos que tengo yo en la pantalla, todos lo tienen, yo les hago la pregunta, ¿qué piensa Dios de los que se apartan de la verdad? Son gente inconsecuente. Es inconsecuente usted decir que cree en el Evangelio, pero no cree en la gracia. O es inconsecuente usted decir que cree en la gracia, pero no cree en el Evangelio. O es inconsecuente que usted diga que cree en la palabra, pero no cree en la gracia. O es inconsecuente de que usted diga que usted cree que es algo por gracia, pero no por la palabra. Oiga la inconsecuencia aquí. Y es inconsecuente, mi amigo, que usted diga que usted cree en la fe, pero no cree en el Evangelio. Y es inconsecuente, mi amigo, que Dios demuestre a usted a través de su palabra que es por el Evangelio que la justicia de Dios se muestra, como dice la versión que leyó el hermano, desde el principio hasta el fin. Está la justicia de Dios. Entonces, cuando la pregunta es, ¿qué piensa Dios de los que se apartan de la verdad? ¿Qué crees que pueden pensar? Son gente que no quieren obedecer. Son gente que sencillamente no les interesa más que lo que le han venido enseñando por mucho tiempo o por muchos años. La Biblia le llama rebeldía a eso, rebeldes. Contumaces, rebeldes. Y hay una palabra muy fuerte en Filipenses 1:11. Dice malos obreros, perros que descuartizan el cuerpo de Cristo. ¿Qué piensa Dios? Ya que importante. En Romanos 1:20, aquí está la respuesta de Dios. Cuando Romanos 1:20 está hablando, viene y está hablando de la creación. Léalo, por favor, hermano. Dice. Si tiene otra versión que no sea una Valera, mejor. Ok, puedo leerla en la contemporánea. Ok. Dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ojo, ¿qué piensa Dios de los que se apartan de la verdad? Que no tienen excusa. Así de fácil. No tienen excusa. Y ahí está la respuesta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Las cosas hechas. Quiero recalcar esta palabra. Las cosas hechas. Aquí el evolucionista no tiene cabida, que es que la Tierra sufrió un Big Bang, que sufrió un choque y de ahí surgió la Tierra y después el hombre evolucionó. Dice la Biblia que todas las cosas, escuchen, porque todas las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cuando usted ve un árbol, ¿por qué se mantiene verde? Porque la naturaleza le dio. Usted se ha puesto a pensar en algo muy glorioso. Cuando una mujer viene y queda en embarazo, usted se ha puesto a pensar que la mujer agarra, un óvulo y un espermatozoide microscópicamente casi invisibles, se juntan y usted se ha puesto a pensar que en 9 meses, ¿cómo se forman esos trocitos ahí? ¿Cómo se forma esa criaturita que va en el vientre de una madre? Por evolución. Porque la madre tierra se le ocurrió parirlo. Ese es el poder de Dios. Por eso dice que no tienen excusa. Las cosas hechas son, en realidad, todas las cosas materiales e invisibles que existen. Cualquier otra cosa es pura
puro razonamiento humano, puro razonamiento humano. Es pura locura. Es algo repugnante. Es algo repugnante que hay hombres que dedican toda su vida para querer demostrar que Dios no existe. Y terminando, al final de los tiempos, cuando están muriendo, dice, Señor, ayúdame. Entonces, ¿dónde está su ateísmo? No vale nada. ¿Qué piensa Dios de estas personas? Es que no tienen excusa. Como dice, hermano, como dice esta versión, dice, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Amén. Y yo quiero que leamos Juan capítulo 15, versículo 22. Cuando Jesús estaba predicándole a los judíos, porque él vino únicamente a su pueblo. Cuando Jesús vino y predicó a los judíos, me llamó mucho la atención este pasaje que encontré. Juan 15, 22. Dice, y si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, con solamente Jesús venir y haber hablado, ya la gente no tiene excusa. Con solamente que usted diga que cree que esto es palabra de Dios, ya usted no tiene excusa. Por eso es muy importante que entendamos. Usted dice que cree que es algo por gracia, tiene que obedecer el evangelio. Usted cree que es algo por fe, es que la fe es el evangelio. La gracia es el evangelio. ¿Pero qué es el evangelio, hermano Marvin? Así rápidamente, ¿qué le diría usted a los amigos que nos están escuchando? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es todo el mensaje de Dios que nos ayuda a ser salvos, para llegar a ser salvos o a ser rescatados por Dios. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. ¿Puede leerlo, por favor? Claro, dice así. Dice, aquí está. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Me llama mucho la atención la versión Beso, que la tengo aquí y quiero leer. Cuando usted tiene un juicio, hermano Marvin, y le llega una hoja, ¿qué es eso? Como un citatorio para que me presente. Una notificación. Una notificación, sí. Usted a la notificación no tiene excusa. Llueve, truene, pida trabajo, pida permiso en el trabajo, así se muera quien se muera, usted tiene que estar ahí. Y vea cómo dice esta versión en 1 Corintios 15:1. Os notifico, hermanos, el evangelio que os he anunciado, que también recibisteis, en el cual también estáis firmes, y por el cual sois salvos si en tal palabra que os lo, perdón, el 2, y por el cual también sois salvos, si en tal palabra que os lo anuncié, lo retenéis. Es una notificación del evangelio. Mi amigo, usted no puede reclamar ignorancia, al menos usted que está escuchando este programa, hoy no puede reclamar ignorancia. Y no puede reclamar ignorancia porque tiene opción para pedir una explicación. Santiago 4:7 es muy importante que lo leamos también. Dice Santiago 4:7. 4:17, 4:17. 4:17 dice,
pues el que sabe obrar bien y no lo obra tiene pecado. Oiga, al que sabe hacer, dice la Reina Valera, al que sabe hacer. Y estoy citando todo esto, ¿sabe por qué? Porque la pregunta es, ¿qué piensa Dios de los que se apartan de la verdad? Todas esas cosas. Si usted sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Y cuando estamos hablando de hacer el bien es esto. Cuando usted sabe aplicar la palabra de Dios y no la hace, es un grave problema para usted. Claro, y no tiene excusa. Así como Jesús cuando llegó a predicar en Juan capítulo 15, versículo 22, les dijo, si yo no hubiera venido, ustedes, y no les hubiera hablado, si no hubiera venido y no les hubiera hablado, tuvieran excusa. Pero como yo vine, no tienen ya excusa. Y es lo mismo que queremos decirles a ustedes, mis amigos. Ustedes no tienen excusa. Señora pastora, usted no tiene excusa para seguir predicando porque se lo hemos gritado a los cuatro vientos, que la palabra de Dios no le da permiso a usted de ser pastora. Señor apóstol moderno, señor profeta moderno, le hemos gritado a usted a los cuatro vientos que usted no tiene autorización de utilizar el nombre de Dios para decir que es profeta o que es apóstol. Ya no tiene excusa. Si usted lo hace, ¿sabe por qué lo hace? Por negligencia, por falta de humildad para someterse a la palabra de Dios. Usted, grábese esto bien, mi estimado Señor. Usted no es apóstol. Usted no es profeta. Usted, señora, delante de Dios, no es pastora. Aunque los hombres lo reclamen a usted, que es pastor, perdón, que es apóstol, aunque los hombres le digan a usted que es profeta, aunque los hombres le digan a usted que es pastora, delante de Dios, que dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, hubieran excusa. Pero como Jesús vino y les habló, ya no tienen excusa. Hermano Marvin, grave el asunto. Vean la figura que he puesto ahí. Solamente cuando el hombre ve el universo, puede ver las maravillas y el poder invisible de Dios. ¿Cuántas leyes que ni siquiera el hombre es capaz de entender manejan ese universo, ese mundo que es? Claro, claro, tenemos todas las leyes bien exactas, bien equilibradas. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para querer decir que creemos en la Biblia, pero queremos creer en lo que yo digo? Yo digo que soy salvo por gracia. Es falta de información lo que usted tiene. Porque si es salvo por gracia, la gracia es el evangelio. Si usted dice que es salvo por fe, la fe es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es la muerte, es la sepultura y la resurrección con Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Creyendo, arrepintiéndonos, bautizándonos para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. Hermano, volvamos a la pregunta. ¿Qué piensa Dios de los que se apartan? Y quiero que usted, amigo, si usted se cree profeta, o señora, si usted dice que es profeta, señor, si usted dice que es pastor, ahora, perdón, que es apóstol, sí. Le quiero recalcar algo, que presta atención a esta aplicación que voy a dar. Jesús comisionó a 12 hombres. Y Jesús les dijo que fueran y predicaran el evangelio. Dios les reveló su voluntad. Cristo enseñó la verdad, ¿sí o no, hermano Marvin? Claro. ¿Qué dijo Jesús? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Juan capítulo 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad. La verdad. Cristo enseñó la verdad. Mateo 28, 19, hermano. Y el versículo 20 es muy importante. Dice así. Mateo 28, 19, 20. Dice, id pues
y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Okay? Jesús comisionó a un grupo de hombres y les dijo que fueran a hacer discípulos a todo el mundo. No los mandó desarmados. Vea el versículo 20. Dice Mateo 28, 20. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles, repito, enseñándoles. Pero ¿por qué era tan importante que ellos enseñaran, hermano Marvin? ¿Qué iban a enseñar? Marcos 16, 15 y 16, vamos a leerlo para complementarlo con este pasaje. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Jesús les dijo a los apóstoles que fueran y predicaran a todo el mundo. Y a su amigo que se cree apóstol, usted que dice que hace, usted señor o señora que dice que es hacedora de milagros, presta atención al versículo 20. Dice el verso de Marcos 16, 20. Dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Ok. Jesús nombró a 12 hombres. Los comisionó para que fueran a predicar. ¿A predicar qué? La palabra. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Lo vimos anteriormente. La palabra del Evangelio. Hechos capítulo 15, versículo 7. Dice que el Señor escogió a Pedro para que escucharan por medio de mi boca, dijo el apóstol Pedro, la palabra del Evangelio. Aquí Pedro y todos los apóstoles estuvieron llevando a cabo este evangelio. ¿Y saben por qué? Porque en Juan capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Ellos, escúchenme todos, ¿por qué, hermano Marvin? Para que expliquemos un poco a la gente aquí donde tengamos. ¿Por qué ellos necesitaban que el Espíritu Santo les revelaba toda la verdad? ¿Por qué? Porque era lo que Jesús había enseñado, que ellos no pusieran nada de su propio conocimiento ni de su propia mente, porque lo que tenían que revelar era el evangelio de Dios, el mensaje de Dios. Ok, pero ¿cuál era la razón necesaria que el Espíritu Santo les ayudara? Sí. Para que no olvidaran, dice, ¿verdad? Las cosas que el versículo 16 dice, el Espíritu los guió y ¿qué? Os guiará a toda la verdad. Hermano Marvin, ¿tenían los apóstoles el Nuevo Testamento? No, todavía no estaba completo. Por eso el Espíritu Santo necesitaba guiarlos a toda la verdad. Una vez el Espíritu Santo los guió a toda la verdad quedó escrita. Y hoy el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, igual que ese pasaje es para nosotros también. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿A cuál verdad? La que está escrita. No hay otra verdad. Entonces, amigo que usted se cree profeta, ¿cuál verdad va a profetizar? Si es una verdad como la que les han decir a la gente, siervo, el Señor me está dando palabra, que tú tienes un problema. Siervo, me está dando palabra al Señor, que mañana te va a ir bien. No sean charlatanes. Respeten mi conciencia. No me insulten, por favor. Yo tal vez soy ignorante, pero tampoco está para llegar por allá, por favor. No se burlen de mi ignorancia.
¿Usted cree que eso es profecía? No, profecía era revelar algo que estaba oculto. Y si usted se cree profeta, muéstreme algo que no esté aquí y que sea real para poder creer en ustedes. Aquí está, Señor. Si usted se cree apóstol, dígame, usted estuvo tomando café con el Señor. Usted vio la resurrección. Señora, usted que se cree, usted que dice que se cree pastora, ¿Dios le dio permiso de hacerlo? Hombres y mujeres que oran que para sacar a los muertos del purgatorio, cuando Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después venga juicio. Pero la gente es feliz pagando el novenario, pagando una misa que vale como 30,000 colones para sacar al abuelo del purgatorio. No se dejen engañar, por favor. No insulten mi conciencia. Por favor, yo quiero un poquito de respeto. No se burlen de la gente. El Espíritu Santo, dicen estos apóstoles modernos, dicen, es que el Espíritu Santo me está guiando y el Espíritu Santo me está dando palabra. Piensa esto. ¿Cuál será? Bueno, en Alajuela hay un hermano que se llama Espíritu Santo. Yo creo que él no estaba dándole palabra aquí a nadie. No había. No lo tomen. Es muy en serio lo que yo les digo. No tomen el nombre de Dios con esas blasfemias de decir, es que el Espíritu Santo me está revelando. Blasfemos, mentirosos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no les va a revelar nada. Ya todo está revelado. Por eso es muy importante que creamos al Evangelio. Por eso es muy importante que creamos a su gracia. Por eso es muy importante que creamos a la verdad. Hechos capítulo 14:3, hermano, para afirmarle a estos amigos que hoy en día ustedes son charlatanes que utilizan el nombre de Dios para sacar pecho y decir, es que yo soy el apóstol. Me llama la atención porque en pasado mucha gente se me presenta a mí y me dice, soy el apóstol fulano, soy el apóstol y profeta fulano. Una vez le contesté al Señor, óyame, así se lo contesté, le dije, disculpe, cuando usted vio a Jesús resucitado, y me bloquearon del WhatsApp. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son charlatanes. Hoy en día, vean lo que sucedía en Hechos capítulo 14, versículo 3. Dice, y voy a leer desde el 12 si quiere, dice, y llamaba a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas, y quería ofrecer sacrificios, juntamente con la multitud. 14:3. Que dice, pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo. Hermanos, es Hechos 14:3. Ese 14, perdón, no. No, es en otro lado. Hechos 14:13 puse y es 3. 3. Ok, aquí está, disculpen. Dice, con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Señor, usted que se cree apóstol, dígame qué palabra va a confirmar. Señor, usted que se cree profeta, ¿qué palabra va a confirmar? Señor, usted pastor o pastora que dice que hace milagros, dígame qué palabra va a confirmar. Porque los milagros se utilizaron para confirmar la palabra de Dios. Y hacemos un paréntesis. Creemos en la sanidad divina. Amén. Creemos firmemente en eso. Pero oramos por una persona y si es la voluntad de Dios, Dios la puede sanar. En el primer siglo, como eran dones sobrenaturales, nunca usted encuentra a ningún apóstol orando, Señor, si es tu voluntad, sana a este hombre. No. Siempre se decía, en el nombre de Jesús, levántate. Te ordeno que en el nombre de Jesús te levantes. Pedro
Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa, un hombre se acercó y les dijo que le regalaran monedas. ¿Saben qué dijeron? Tráiganme la cámara para acá, tráiganme todos, vengan aquí que voy a orar, vengan, vean lo que Dios va a hacer. Hoy voy a hacer una oración para que el Señor empiece a sanarlo y mañana venga que el Señor va a terminar de sanarlo. Eso hizo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. No, señores, ¿sabe qué dijo? No tengo oro ni plata. Y en el nombre de Jesús, levántate. Esos eran los poderes que había. A ver si algún charlatán de estos se atreve a decir eso. ¿Por qué ustedes que dicen ser sanadores y milagreros, por qué no sanan a tanta gente que hay llena de coronavirus? Hasta ellos mismos tienen que andar ahí con mascarillas y todo, porque no tuvieron que cerrar los templos y todo eso, porque hermano, es muy importante que me leas, si es tan amable, Tito capítulo 1, no, primera Timoteo, capítulo 5, creo que el versículo 23, porque quiero enseñar que el mismo Timoteo estaba enfermo. ¿Y por qué el apóstol Pablo no los amaba? sí, así dice 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pregunto, hermano, preguntémosle a la gente. ¿Usted no se ha dado cuenta que la atracción para jalar a la gente es, vengan que hoy es una noche de milagros, vengan que el Señor va a hacer milagros, traiga a su papá que el Señor lo va a sanar, traigan a los enfermos que el Señor los va a sanar? Pero Pablo predicaba y Timoteo era como un hijo para Pablo, ¿o no? Claro. ¿Y por qué Pablo no le dijo, venga Timoteo, venga que voy a orar por usted, queda sano en el nombre de Jesús? No, porque el propósito de los milagros, dice Hechos 14:3, era confirmar la palabra de Dios. Repítame otra vez el pasaje, si es tan amable, hermano. Si tiene otra versión, te agradecería. Dice acá, vamos a ver. Repita, 1 Timoteo 5:23. Dice, voy a leer acá en esta. Debido a tus problemas estomacales, no bebas agua solamente, sino toma un poco de vino, para que así no te enfermes con tanta frecuencia. Ella frecuentemente se enfermaba Timoteo. Entonces, a ver, hermano, ¿qué explicación nos podrán dar los amigos que nos están escuchando? ¿Qué explicación le podrá dar un pastor que dice que hace milagros? ¿Por qué Pablo no a Timoteo? Generalmente, hermano, cuando uno habla con ellos y les saca este pasaje, sabe que ellos en lugar de responder, lo que hacen es tirar una pregunta para desviar el punto. Dicen, entonces quiere decir que Dios no hace milagros, quiere decir que Dios ya no es poderoso. Y con eso quieren desviar la contestación a la pregunta. Y entonces se sabe que no estamos hablando de que si Dios tiene poder o no tiene poder. Claro que Dios tiene poder y Él puede hacer con su poder lo que Él quiera, pero tenía un propósito todo esto, ¿verdad? Dios le dijo a Noé que hiciera el arca, y solo porque lo leamos en el pasaje no quiere decir que a todos tengamos que hacer un arca, es cuestión de sentido común. Entonces igual los milagros, las profecías, todo esto, mientras el Nuevo Testamento se iba construyendo, tenía que ser así, pero una vez dado, esto se termina. ¿Y ellos con qué autoridad entonces están haciendo lo que hacen? ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque búsqueme Hebreos capítulo 2, 3 y 4. ¿Por qué es importante recalcar esto? Señor, si usted se cree apóstol, créame que con su apostolado se va a ir al lugar de tormento. Si usted se cree profeta, señor o señora, créame que con sus profecías se van a ir al lugar de tormento. Si usted se cree sanador, hacedor de milagros, escuchen lo que estoy diciendo, hacedor de milagros. Nosotros creemos en la sanidad divina, oramos y le pedimos a Dios por nuestros hermanos que están enfermos y muchas veces Dios los sana, si es su voluntad. Pero nosotros no somos hacedores de milagros. Milagros como levantar a un muerto, como resucitar a Lázaro. Lázaro tenía 4 días, dice
cuando se acercó, María le dijo, Señor, ¿y él? Mm. ¿Y qué dijo Jesús? Lázaro, ven fuera. ¿Qué Y pasó listo. ahí? ¿Qué pasó ahí? Un cuerpo putrefacto, un cuerpo podrido, así, inmediatamente fue sanado, fue formado nuevamente de la inmundicia a la sanidad. Quiero ver algunos de estos hombres por allá en África. Sacaron un video en una ocasión, un pastor que decía que hacía milagros y todo, y dijo que resucitó a un hombre, y resulta que después de que se pusieron a ver bien el video, fue un montaje, porque el muerto que estaba moviendo los ojitos. Sí. Sí, no, es que para Sí, artimañas claro, y trampas. y mañas que utilizan. ¿Qué piensa Dios de estas personas? No tienen excusa. Usted, Mm. amigo apóstol, no tiene excusa. Usted, señora pastora, no tiene excusa. Usted, señor sacerdote que engaña a la gente cobrándole para sacar a las almas del purgatorio, no tiene excusa. Usted que engaña a la gente cobrando por bautismos para los niños en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no tiene excusa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios lo juzgará. No nosotros, la palabra de Dios lo juzgará. Y hermano, Hermano, dígame. otra cosa, no solamente estos hacedores de falsos milagros, la palabra milagros son hechos sobrenaturales, cosas que no están regidas por la ley natural. Pero lo que quiero decir con esto es que no solamente estos falsos van a tener que dar cuentas, sino también a las personas que quieren creer en ellos, que se quieren dejar llevar por ellos, ¿verdad? También Obviamente, son responsables de querer dejarse influenciar por la falsedad. amén. Así es. Cuando usted ve el Nuevo Testamento, ¿qué ve usted en el Nuevo Testamento? Esto es tinta y papel. Esto no tiene ningún poder. Ujú. Tinta y papel. Esta tinta y papel tiene poder, ¿sabe cuándo? Cuando yo dejo que la palabra actúe en mí. Y por eso la palabra quedó escrita. La tenemos completa, perfectamente. Aquí en el Nuevo Testamento encontramos todo lo que es la voluntad de Dios para el hombre con respecto a la salvación. Quiero que el hermano me lea, si es tan amable, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 10. Dice así, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando venga lo perfecto. ¿Por qué Pablo escribió eso? ¿Por qué? A ver, hagámosle un paréntesis aquí. ¿Por qué la gente hablaba en lenguas, hermano, en la época de Pablo? ¿Por qué hacían sanidades? ¿Por qué hacían milagros? Porque sencillamente la palabra no estaba escrita. Cuando la palabra se terminó de escribir, por eso es que Pablo dijo, en parte conocemos, como decían en el Antiguo Testamento, y en parte profetizamos. Cuando terminó de escribirse el Nuevo Testamento, y ojo, repito, cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, que era lo que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad, no a la verdad de Pablo, no a la verdad de Pedro, sino a toda la verdad, entonces ahí sí podemos decir que esta es palabra de Dios. Está escrita y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad escrita. No a la verdad como a los apóstoles, porque a ellos era necesario que se les revelara porque ellos no tenían el Nuevo Testamento. ¿Queda claro o no? Sí, claro, el mismo Pablo dijo ahí en 1 Corintios 13, en el versículo 12, más adelante, porque ahora vemos por un espejo, dice, veladamente, pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Es cuando el evangelio ya estaba revelado, ya no había nada más que añadir, ni nada más que quitar, ya todo estaba listo para su Y mensaje. Judas 3 es muy fuerte ese pasaje, hermano.
Ese pasaje me encanta a mí, el de Judas capítulo 3. ¿Por qué? Porque Judas nos habla de la fe. Aquí la palabra fe es la enseñanza, es el evangelio. Léanlo, por favor, Judas 3. Dice Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Óigame, la fe que ha sido dada una vez. ¿A qué fe se refiere, hermano? Al evangelio. No hay otro. Al evangelio. Esta fe es este Nuevo Testamento. Es el evangelio. Entonces, ¿qué piensa Dios? Si yo pienso, escúchenme, si yo pienso que ustedes están en un error, que soy un simple mortal, ¿qué pensará el Señor de señores de ustedes que se creen profetas? De ustedes que se creen sanadores, de ustedes que se creen pastoras, de ustedes que engañan a la gente sabiendo que están haciendo mal. La palabra está escrita. Cuando Jesús predicó a los fariseos, en Mateo capítulo 15, esos 3 versículos son muy importantes, hermano. Vamos a leerlo despacio. Jesús confrontaba a los escribas y fariseos. ¿Y saben por qué? Porque nosotros pretendemos seguir las pisadas del maestro. Queremos es confrontarlos a ustedes con la verdad. Señores, señoras, a ustedes que predican que somos salvos por la fe sola, queremos confrontar. A ustedes que creen que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y que el hombre Dios lo escogió desde la eternidad para ser salvo. A ustedes les queremos decir esto. No tienen ninguna autoridad para quebrantar el mandamiento de Dios por sus propias opiniones. Vea lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 3. Y respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Ojo, ¿a qué se refiere eso? Las tradiciones judías. Y no es una tradición que hay gente, bueno, los sacerdotes cobran por una misa para sacar a un alma del purgatorio. Entonces, ¿no están quebrantando el mandamiento de Dios? Yo pregunto, ¿pagan una misa para sacar a alguien del purgatorio? Siga otro versículo, hermano. Dice el 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. No es otro error que la salvación es por la fe sola. No es una tradición de la gente y no es una tradición decir que el bautismo no es necesario para obtener el perdón de los pecados. No están invalidando el mandamiento de Dios. Señores pastores, pastoras, líderes, no están invalidando el mandamiento de Dios. No están quebrantando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, en 1 de Pedro 3:21 dice que el bautismo nos salva. Cuando dice que somos salvos por creer, por arrepentirnos, por bautizarnos, para el perdón de los pecados y por perseverar hasta el fin. Somos salvos. Pues ustedes dicen a la gente con solamente hacer una oración de fe. ¿Qué pensará Dios de esto, hermano Marvin? Qué terrible es esto. Qué terrible es tratar de ser más sabio que Dios o pasar por alto los mandamientos de Dios. Bueno, tenemos ejemplo del Antiguo Testamento que ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó cuando ellos desecharon la palabra de Dios? Él los desechó, como dice allá en Amós, ¿verdad? Creo que dice, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. 4:6, Amós 4:6. Porque escuchen,
No es que no tenían conocimiento. Sí, Hermano. exactamente. Dice que así como porque ellos habían rechazado, así Dios los rechazó a ellos también. Es muy complicado esto. Créanme que es bastante complicado. En Mateo capítulo 11, versículo 23, Dios se refiere a Capernaum. ¿Lo puede leer? Y vea qué importante este pasaje, hermano. Sí, dice así de la siguiente manera, 11:23 de Mateo, y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. O sea, es importante, porque Capernaum se creía la dueña de todo. Creían que estaban muy bien, y es lo que a mucha gente, hermano, ¿cómo miden los pastores hoy en día su bendición? Vean, una congregación que tiene 1000 miembros. Vea cómo Dios nos ha prosperado. Le pusimos aire acondicionado al local. Vea cómo Dios nos ha prosperado. Pusimos cerámica al piso de la congregación. Vea cómo Dios nos ha prosperado. Pudimos comprar una buceta para transportar a los hermanos. Vea cómo Dios nos ha prosperado. ¿Por qué siempre medir a Dios en la prosperidad financiera, monetaria? Y no, y no medir a Dios en la prosperidad espiritual. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Saben cuál es el problema? Es que aunque los hombres tienen apariencia, en apariencia están sirviendo a Dios. Vea lo que dice en Mateo 15:9. Terminemos con este pasaje ahí, hermano. Mateo 15:9 dice, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. En vano me rinden culto. Usted, y yo sé que usted a mí me va a decir, pero si el pastor usa la Biblia. Sí. Los sacerdotes católicos usan la Biblia. Entonces también porque usan la Biblia. Los brujos necesitan pasajes de la Biblia a la gente. También por eso. Ese es el punto. O sea, el problema es que la falsedad o la mentira siempre tiene apariencia de ser verdad. Nunca olviden esto. La falsedad nunca va a mostrarse como es falsedad total. Nunca. La falsedad le quiere mostrar a usted que es apariencia de verdad, pero es mentira. Eso es lo que debemos entender muy claramente. ¿Qué piensa? Hermano, que me acuerdo de eso que usted dice, esto de que la gente ahora considera que cuando una iglesia es de Dios es porque el templo donde ellos están es próspero y tienen parqueo y tienen lujos y tienen toda especie de lujos, ¿verdad? Como en este caso, esta gente, estos falsos profetas, Maldonado y toda esta gente que son gente perversa. Hablan siempre de la prosperidad, del evangelio y la prosperidad y todo eso. Y se me viene este pasaje, me permite leer este pasaje, Lucas 21:5, porque a Jesús le pasó esto. Dice, y mientras algunos estaban hablando del templo, Lucas 21:5 y 6. Lucas 21:5, 6 dice, y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas preciosas, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué cosa. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué piensa Dios de esta gente? La respuesta, véanla ahí. ¿Están viendo esa imagen? Sí. Qué ovejas más lindas las que hay ahí. Pero en medio de esas ovejas hay lobos. Ya está otra imagen. Y eso es lo que pasa. La gente dice, pero si la sierva es un alma de Dios, esa sierva de Dios. La pastora es una sierva de Dios, es un alma de Dios. Créanme que no estamos aquí para condenarlos ni juzgarlos a ellos por sus vidas. Pueden ser hasta mejores personas que nosotros. Eso no lo ponemos en tela de duda. Pero el problema es que lo que están enseñando
o lo que están haciendo es perversidad. Y me llama mucho la atención de la palabra que utilizó el hermano y dijo, es que este señor Maldonado y todos estos predicadores tienen una mente perversa. Mm. ¿Qué piensa la gente? Dice, cuando lo escuchó a usted, me imagino que usted diría, qué grosero, está juzgando al varón de Dios. No, un momentico. Es que ser perverso no es que yo agarre una chiquita de 5 años y la viole. Ser perverso no es que yo haga morbosidad. La gente tiene relación que la perversidad es todo lo que va relacionado con el morbo. No, yo puedo ser un perverso y poner cara de angelito aquí. Ese es el punto. Ese es el punto. Ovejas que te ponen el traje de ovejas, pero son lobos. Vea esa imagen y vea que la Biblia, ¿cómo los llama Jesús? Lobos rapaces, los llama la Biblia. El Evangelio, estos lobos rapaces, de esta manera Dios describe a los que enseñan otra cosa, o sea, un evangelio pervertido. Ojo a esto. El creer que somos salvos solamente por fe es un evangelio pervertido. El creer que se pueden bautizar a los niños para el perdón de los pecados es un evangelio pervertido. El creer que usted es un apóstol es un evangelio pervertido. El creer que usted es una profeta de Dios es un evangelio pervertido. Hechos 20, 29 al 31 nos lo va a leer el hermano. Sí, dice Hechos 20, 29 al 31, dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Cómo los llama Dios? Aquí está la respuesta. ¿Qué piensa Dios de los que se apartan de la verdad? Lobos rapaces. Lobos rapaces. ¿Y sabe cuál es el problema? Estuve analizando sobre qué es un lobo rapaz. ¿Sabe cuál es el problema de los lobos rapaces, hermano? Que los lobos rapaces, cuando tienen mucha hambre, hasta entre ellos mismos se comen. Y por eso es la figura que es especial ahí. Es una figura especial porque el apóstol dice que los lobos están en medio de las ovejas. Y mucha gente no quiere ver estos lobos. Mucha gente quiere seguir engañada. Igual, vean esa figura que he puesto ahí. Vean este pasaje que cita el apóstol Pablo. Es un pasaje importantísimo. Pablo cita este pasaje en 2 Corintios capítulo 13, perdón, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Vean la figura que ya les va a llegar ahí, la foto. Dice que así como la mujer fue engañada por Eva. Léalo, por favor, hermano. Dice, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Vean cómo dice la Reina Valera. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Me gusta más la palabra extraviados. Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, ¿por qué es importante? Dice esta otra versión, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tiene por Cristo. ¿Qué piensa Dios de los que se desvían? Ahí está la respuesta. Pablo está preocupado por los corintios porque había mucha perversidad, había muchos falsos maestros y estaban pervirtiendo el evangelio. Es igual, hoy en día hay muchos evangelios
hay de a dónde escoger. Hay evangelios de prosperidad, evangelios de donde a usted lo dejan ir a emborracharse, evangelios donde los dejan bailar. Por ahí vi un video que me mandaron en WhatsApp, donde ahora resulta que en Brasil hay un pastor que pone a fumar marihuana a la gente que va a ser ungidos por el Espíritu Santo. Chicos. En Brasil, una pareja, un pastor y una pastora, ahora dice que ponen a la gente de frente y les tiran agua del púlpito, que porque es el agua bendita, el agua ungida. ¿No esa es una perversidad del evangelio, hermano? No, no. Por eso es que bien dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es por eso que el objetivo que nosotros estamos buscando es que usted despierte, amigo. Despierte de la iniquidad. ¿Qué concepto tiene la gente del hombre de iniquidad hoy en día? El hombre de iniquidad, Adolfo Hitler. Sí. El hombre de iniquidad, el Papa. El hombre de iniquidad. Me da risa porque para los años 80 todo el mundo decía que el hombre de iniquidad era una gran máquina que se estaba creando en Estados Unidos cuando estaba saliendo el Internet y que era el monstruo, que era la bestia. Pero ahora todos los que criticaban eso en ese momento, ahora resulta que utilizan a la bestia. Pero ¿qué es el hombre de iniquidad? Según la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Lo puede leer, hermano? Sí, claro. Dice así. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Sin que antes venga la apostasía. Para la época del apóstol Pablo ya estaba la apostasía. ¿Y qué más? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra hombre y la palabra hijo, aquí lo que Pablo está haciendo es personificando la maldad. Así como en Proverbios capítulo 8, el escritor de Proverbios personifica la sabiduría. La sabiduría no es una persona, la personifica para, eso se llama antropomorfismo. Aquí Pablo está utilizando antropomorfismo. No se está refiriendo a un hombre, no, sino a un estado. Lo utiliza como hombre o como hijo para poder enfatizar que es un poder engañoso. Siga, hermano. 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, ahí se está refiriendo a Nerón, se está refiriendo a los emperadores, se está refiriendo a todos los hombres que estaban enseñando falsamente. Pero en el 8, vamos con el 8, ahí mismo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ojo. Entonces se manifestará aquel inicuo. La gente dice, tiene el concepto, entonces se manifestará aquel inicuo. Estamos esperando que se levante el anticristo. Falso. No estamos esperando a ningún anticristo. Porque para la época de Juan ya estaba el anticristo. Creo que es primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Si me ayuda con el pasaje. Claro. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Creo que es donde Juan habla de que todo el que se opone a Cristo es un anticristo. Y sí, hay algo muy importante en segunda Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Lo puede leer el versículo 7 ahí, hermano? Correcto, ya se lo leo. 2:7. ¿Sí? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo ahí, que hay... Ajá. Ahí.
ya está en acción el misterio de la iniquidad. En el 7, Pablo dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y en el 8 viene y dice, y entonces se manifestará aquel iniquo. Para la época de Pablo, ya estaba en acción. ¿Por qué? Porque vea que lo llama hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo, y está esperando la manifestación. Ya para la época de Pablo, este poder maligno ya existía. Encontró un pasaje que tú le dices, hermanito, de Sí, primera Juan. claro. ¿Qué es eso? Es está en el 3:4-3 de Primera de Juan. Dice, Cuatro. y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ojo, para la época de Juan, ya estaba en el mundo el anticristo. Entonces, ¿por qué estos amigos premilenialistas? ¿Por qué estos amigos evangélicos? ¿Por qué estos amigos testigos de Jehová? ¿Por qué los amigos judíos mesiánicos dicen que estamos esperando que Cristo venga a reinar por 1000 años en la tierra y que se sea manifestado el hombre de iniquidad? No, para la época de Pablo ya existía. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Léalo otra vez, hermanito. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y en la época de Juan ya existía el anticristo. 4:3. Primera de Juan 4:3. Sí, Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, vamos otra vez a segunda de Tesalonicenses 2:9. Es muy importante este pasaje. ¿Por qué? Porque al cabo de los siglos se ha estado manifestando este hombre de iniquidad, este poder maligno. Vea el 9. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. A ver, detengámoslo aquí un momentito, hermano. Dice que ese poder ya estaba en la época del apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Inicuo, y entonces se manifestará aquel inicuo. En el 7 dice Pablo que ya estaba en acción. Y vean en el 9, por obra de Satanás con gran, ojo, gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿La Virgen María hace milagros? Claro que puede hacer milagros. ¿Hay hombres que pueden hacer milagros? Claro que sí. ¿Hay brujos que hacen milagros? Claro que sí. Yo recalco mucho a los brujos, ¿sabe por qué? Porque yo he visto a brujos que le han dicho a la gente que los ha sanado. Yo he visto a pastores que dicen a la gente que los han sanado. La pregunta es, ¿Dios los sana? Cada uno de ellos tiene sus grupos, tanto los brujos y todos tienen sus grupos y ellos dan testimonio de eso. Y lo más importante es que aunque todos piensan y creen diferente, todos dicen que Dios hizo el milagro. Usted ve a los mormones, usted ve a los mormones y los mormones vienen y le dicen que ellos son profetas, hay apóstoles, hay sacerdocio arónico entre ellos. Y sin embargo se atreven a decir que oran y Dios sana a los enfermos. ¿Es Dios? ¿O no creen ustedes que es este poder engañoso que los tiene engatusados para que crean que ese es el poder de Dios? ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 8, versículo 7, dice que había un hombre cuando Felipe estaba predicando, que era Simón el mago, y tenía a todo el pueblo lo tenía engañado, porque el pueblo creía que ese era el gran poder de Dios. Hechos capítulo 8, del 6 al 9. Dicen que cuando este Simón el mago vino y veía lo que Felipe hacía, se enamoró y él no se apartaba de Felipe. ¿Por qué? Porque la gente creía que lo que hacía Simón el mago era el poder de Dios. Dice el 8:10, dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo,
Este es el gran poder de Dios. Hermano Marvin, no es lo que pasa con los evangélicos hoy. Lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Los evangélicos vienen un hombre de un púlpito famoso y dice, el Señor me está dando una revelación. Hay alguien que aquí tiene un problema. ¿Quién es? A ver, que levante su mano. No, veo cómo manipulan a la gente. No endurezca su corazón. Dios me está revelando que hay alguien aquí que tiene un problema. Hombre, hay 500 personas. ¿Quién no puede haber que tenga alguien un problema? Entonces todo el mundo empieza en su conciencia. Uy, Señor, yo estoy endureciendo mi corazón. ¿Seré yo? Sí, soy yo. Por allá, pues seré yo. Alguien que está escuchando en las redes sociales dice, no, soy yo. Porque juegan con las probabilidades de la gente. Sí, así es. Y eso es lo que hacía Simón el mago. Eso es lo que hacen estos falsos profetas. Eso es lo que hacen estos falsos pastores. Que es que engatusan a la gente diciéndole, ahora bailan. Estaba viendo otro video que les llegó de un hombre que se quitaba el saco y se lo tiraba a la gente y todo el mundo caía al suelo. Y ese es el poder de Dios. Como dice aquí el versículo 11, hermano. Y me mandaron un video que la verdad, más bien me dio asco. Sí. Un pastor que agarraba agua, así como yo la estoy tomando aquí, se la tenía en la boca y hacían filas los feligreses y él les tiraba así. No. De su boca, el agua a la boca de ellos y decía que era la unción de Dios. En África, recibí otro video porque a mí la gente nos manda mucha información. De África recibí un video de un pastor y vea donde llega la perversidad del hombre, donde ponía a todos los hombres en filas y empezaba a tocarles el miembro y decía que esa era la unción de Dios. Qué cosa. Y hay gente que se cree eso, hermanos. Hay gente que cree esas morbosidades. Y por eso yo hago el mismo énfasis a Simón el Mago. La gente, repita otra vez eso, la gente creía que ese era el poder de Dios. Claro, hoy en día la gente cree igual. Cree que los pastores, como son famosos, los pastores evangélicos hacen mucha publicidad, gastan mucho dinero en publicidad. Entonces creen que ese es el poder de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? Que han creído más a estos hombres que a la santa y hermosa palabra de Dios. Sí, hermano, es interesante porque aquí dice, voy a leer acá el 10 y el 11, porque dice, a este oían atentamente todos, hablando del Simón el Mago, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo, dice. Eso, vea, yo no quiero ofender a nadie, pero que la Virgen María haga milagros, claro. Satanás utiliza eso para engatusarlo a usted, señora. Que un pastor venga y diga que hace milagros. Claro que los puede hacer. Pero por obra de Dios, no. ¿Por qué? Suena muy duro lo que voy a decir. Pero un pastor, si hace milagros, ¿por qué no me resucita un muerto? ¿Por qué si un pastor hace milagros, por qué no cura a tanta gente que hay de coronavirus? ¿Por qué? Porque solamente curan dolores de cabeza, malestares, dolores de estómago, cánceres. ¿Por qué a nadie le sacan un brazo? ¿Por qué? Es el poder de Dios. Déjenme decirle, no puede ser, y no es blasfemia lo que digo, y no estoy blasfemando en contra de Dios. Y ojo, con esto estoy aquí, quiero aclarar. Yo creo que Dios tiene poder para hacer milagros hoy en día y lo puede hacer, sí. Creemos firmemente eso. Pero hoy en día no lo necesitamos. Entonces, ¿cómo es que un hombre de estos que no cree que el evangelio es la palabra de Dios, cómo es que un hombre de estos que viene y dice que el bautismo no es necesario para la salvación, cómo ustedes van a creer que cuando la Biblia dice que sí es necesario, este pastor viene y dice que no, Dios lo va a usar para hacer un milagro? Explíqueme esa. A ver, hermano, explíqueme usted. Es que es tan contradictorio.
¿Cómo van a creer ustedes que yo vengo y enseño una falsa doctrina a toda una congregación y después vengo y oro por un enfermo y lo voy a sanar? Entonces es Dios contradictorio, es Dios de confusión. O sea, Dios puede aceptar todos mis errores, mis doctrinales. Dios puede aceptar que yo le pida el diezmo a la gente. Dios puede aceptar que yo sea una pastora y que ore por un enfermo y lo sane. Dios puede aceptar eso. Porque es que la oración de fe puede mucho. ¿Es cierto eso? A ver, hermano, ¿es cierto que la oración de fe puede mucho? ¿Verdad cómo hace el dedito? Sí. El dedito hace así. No. Dice la Biblia que la oración del justo. Exacto. ¿Y quién es el justo? El justo es el que ha sido santificado por la gracia de Cristo. El justo es el que ha obedecido la fe. El justo es el que ha obedecido el evangelio. El justo es el que ha obedecido a la verdad. Pregunto, una persona que enseña cosas contrarias a la Biblia, una persona que no tiene autoridad de parte de Dios para predicar y viene y sana un enfermo que es de parte de Dios, pues el Dios de la Biblia no es ese. Qué pena, señores. Ese es el poder que actúa en Simón el Mago y que actúa en muchos de ustedes que me están escuchando. Hermano Marvin, dígame. No, es terrible saber que estas cosas están pasando así como hizo este Simón el Mago, pero ¿sabe qué es más terrible, hermano? Que este Simón el Mago dice que en el versículo 13 que él también creyó, que él sí escuchó y creyó. Es lo que ni siquiera hacen estas personas. Estas personas ni siquiera le dan chance al evangelio de que les corrija, de que les ayude a ver cuál es la realidad. Y vienen a caer peor que este Simón el Mago, porque aunque él creyó y lo mismo el evangelio, y después falló, ¿verdad? Porque lo vemos más adelante. Pero el punto es que esta gente ni siquiera eso, le quieren dar quieren endiosar a estas personas. Imagínense que ahora que está hablando yo este Maldonado con la esposa, se están divorciando. Ellos dos se están divorciando. Gente Dios les habla directamente a ellos. Gente que dice que tienen la unción. Sí, claro, jamás. Y aún así se están divorciando y todo, y hablan y se inflan la boca diciendo cosas y haciendo cosas como si Dios no le importara que sus mandamientos no se cumplieran, ¿no? Por eso vamos concluyendo por el tiempo. Lástima no pude terminar porque tengo otras informaciones que dar, pero será en otra ocasión. Pero quiero concluir con que muchos piensan que pueden quebrantar e invalidar la palabra de Dios, enseñando doctrinas como mandamientos de los hombres. Jeremías capítulo 32, versículo 35 dice, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento. Escuchen esta palabra. Estos hombres que quebrantan los mandamientos de Dios es lo cual Dios no les ha mandado ni le ha venido en la mente siquiera de Dios. Es casi increíble que tanto hombres como mujeres que en otras cosas son muy inteligentes, pero deliran. O sea, se vuelven locos cuando se trata de la palabra de Dios. Rehúsan leer la Biblia y estudiarla, hermano, por sus propios medios. Esta gente rehúsa estudiar la Biblia. Muchos seguidores de estos apóstoles, muchos seguidores de esta gente rehúsan estudiar la Biblia por sí mismos y aceptan los cultos de sus padres, los sacerdotes, aceptan las enseñanzas de sus pastores. Otros enseñan y aceptan iglesias humanas, evangelios diferentes, evangelios pervertidos, otros tipos de culto. Solo se agrada a la gente, esta gente se agrada porque donde se reúnen dicen, es que el culto me agrada. Yo voy allá porque me agrada. Tocan música instrumental. Yo soy músico y yo voy y en la iglesia uso mi talento. Escuchen todos, uso mi talento para la gloria de Dios. Eso es lo que dice mucha gente. En muchas iglesias que se utilizan instrumentos de música.
Para los que usan instrumentos de música, grábense esta palabra que dice Isaías 32:5, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento. Predicadoras. ¿Cuándo la Biblia habla de predicadoras? Supuesta salvación por la fe sola, la imposición de manos, la imposibilidad de caer de la gracia. Hablan de un reino literal. Todos estos hombres son hombres que quebrantan, y concluyo con esto, hermano Marlon, son hombres que quebrantan el mandamiento de Dios, y dice Dios en su palabra, lo cual no les he mandado, ni me ha venido por el pensamiento. Quiero invitarlos a ustedes muy seriamente a que piensen en esto. Tal vez hay muchas palabras que yo sé que para ustedes tal vez pueden ser muy ofensivas, las que yo dije, como que la Virgen María haga milagros, los pastores hagan milagros, como que el apóstol que usted tiene en su congregación no es apóstol, o la profeta que usted tiene tampoco es profeta, o la pastora. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. ¿Qué piensa Dios de los que se apartan de la verdad? Son muchos que piensan que pueden quebrantar, ojo esa palabra, quebrantar, invalidar y enseñar doctrinas de hombres como mandamientos de Dios. Que Dios les bendiga. Mi hermano Marlon. Sí, pues No sé. no hay nada más que decir, solamente quisiera agregar, aparte de lo que usted dijo, este pasaje que dice Jesús en Lucas 13:25, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Él reconoce a los suyos. Y si usted no quiere, si usted quiere seguir este tipo de hombres, pues ahí tiene su recompensa. Siéntase bien, crea que ellos están haciendo todo bien, pero al final, pues lo que le queda es que el Señor le va a decir, yo no los conozco o yo no sé de dónde sois. Sería bueno que proyectara, hermano, Mateo capítulo 25, 41. Es un pasaje muy fuerte y yo creo que es un pasaje que tiene que hacernos meditar a todos. Claro, ahí está. Este es, dice 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Dios les bendiga a todos. Nos vemos entonces el lunes, si Dios lo permite, podemos seguir continuando con este tema. Vamos a ver qué nos repara el Señor. Tenemos un fin de semana. Recuerden las personas que viven en Nicoya, que el hermano Fernando está ahí, pueden comunicarse con él, pueden escribir por medio de este apartado de mensaje también al del video, y para que el hermano lo vea y pueda comunicarse con ustedes, los que viven en Nicoya, para que asistan al culto del domingo. ¿A qué horas es, hermano? 10 de la mañana. ¿A qué horas? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Así que tienen... ¿Está bien? ¿Sí me tienen escucha? sí, correcto. Así que tienen mañana para comunicarse con el hermano y poder llegar ahí a Nicoya y tener todo lo necesario para poder estar ahí. Y también lo vamos a transmitir también por vía internet. Imagínese usted todo lo necesario para que usted pueda tener la facilidad. Así que muchas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite. A los hermanos que nos estuvieron viendo y a los que nos van a ver, un gran saludo de parte nuestra. Que el Señor los bendiga.